Top 1 de Essex Witch Bottle. Para comenzar este recorrido por los hallazgos más enigmáticos, debemos situarnos en el año 2004. Durante los trabajos de restauración rutinarios en una cabaña del siglo XVII, en el pueblo de Great Dunmow, Essex, los trabajadores de la construcción atravesaron los cimientos de ladrillo debajo de un antiguo hogar. Oculta tras una capa de hollín y mortero ennegrecido, se encontraba una pequeña botella de vidrio sellada herméticamente, con un tapón de hierro corroído y resina endurecida. Había sido ocultada deliberadamente dentro de la pared de la chimenea, colocada directamente en el corazón de la casa. El descubrimiento fue documentado como un hallazgo histórico ordinario, pero el análisis de laboratorio sugeriría algo mucho más deliberado. La botella medía poco menos de 6 pulgadas de alto y estaba compuesta de un vidrio verde grueso, típico de finales de la década de 1600. En su interior, los investigadores encontraron un residuo líquido oscurecido que las pruebas químicas identificaron más tarde como orina humana. Suspendidos dentro del fluido había clavos de hierro doblados, varios alfileres, fragmentos de uñas y mechones de cabello. Los objetos metálicos no fueron arrojados al azar, estaban dispuestos en un grupo denso cerca del centro. Algunos estaban retorcidos en arcos sutiles, como si hubieran sido moldeados intencionalmente antes de su inserción. Los materiales orgánicos coincidían con el mismo periodo de tiempo que la propia botella, confirmado mediante datación por carbono y análisis de degradación de proteínas. Se habían registrado botellas de brujas en Inglaterra antes, pero rara vez en un estado de conservación tan perfecto. La mayoría de los ejemplos se descubrieron destrozados o vacíos. Esta permanece sellada. Cuando los especialistas forenses recrearon botellas similares utilizando métodos históricos, notaron que la fermentación de la orina, con el tiempo, crearía presión interna. Combinada con el hierro oxidado, la mezcla podría producir una expansión de gas capaz de fracturar el vidrio. Esta botella, sin embargo, no mostró grietas internas. Su sello se había mantenido durante más de 3 siglos. Documentos históricos de East Anglia describen una práctica conocida como contrabrujería. Una presunta víctima de magia maléfica recogería su propia orina, añadiría objetos de hierro afilados, sellaría la botella y la colocaría cerca de una fuente de calor, como un hogar. La creencia era que el líquido atrapado atacaría simbólicamente a la bruja responsable, causándole dolor o forzándola a levantar la maldición. El proceso se basaba en el vínculo simpático entre el fluido corporal y el espíritu. No era una decoración simbólica, estaba pensada como un arma. Lo que distingue a la botella de Essex no es su existencia, sino su precisión. Los clavos estaban doblados hacia adentro, apuntando hacia el material orgánico en el centro. El tapón había sido reforzado con capas de resina, lo que sugiere miedo a las fugas. Había sido escondida en el punto estructural más protegido de la casa. Quienquiera que la colocó allí no tenía la intención de que fuera encontrada. Tenían la intención de que permaneciera activa. Tras su retirada, el artefacto fue trasladado a un archivo de un museo regional. La cobertura de prensa inicial lo describió como una curiosa reliquia de superstición. En pocos meses, las referencias a su análisis químico fueron eliminadas de los registros en línea del museo. Las solicitudes para examinar el residuo biológico fueron denegadas, citando preocupaciones por contaminación. Las fotografías de la disposición interna fueron reemplazadas únicamente por imágenes externas. La botella sellada ya no se describía como una medida defensiva, sino como folclore doméstico. Si estas botellas eran meramente simbólicas, ¿por qué se construyeron con una lógica interna tan consistente? ¿Por qué usar material biológico personal en lugar de ingredientes neutros? ¿Y por qué ocultarlas dentro del núcleo estructural de las casas en lugar de exhibirlas como talismanes? La botella de Essex no era un amuleto colgado a la vista del público. Era un dispositivo oculto en el calor y la oscuridad, diseñado para reaccionar con el tiempo. Sugiere una creencia no solo en fuerzas invisibles, sino en mecanismos mediante los cuales esas fuerzas podrían ser manipuladas. Si una región entera incrustó silenciosamente tales objetos en sus hogares, ¿se estaban protegiendo de amenazas imaginarias o respondiendo a algo que creían que ya estaba operando entre ellos?
Top 2 The Bath Curse Tablet. Continuando con nuestra investigación, nos trasladamos a un entorno de aguas sagradas y justicia antigua. En 1979, durante una operación de dragado rutinaria en el antiguo complejo de baños romanos en Aquae Sulis, ahora la moderna Bath, los trabajadores descubrieron un denso grupo de delgadas láminas de metal enterradas bajo capas de limo negro en el fondo del manantial sagrado. A primera vista, parecían ser restos de material de construcción. Pero cuando se desplegaron cuidadosamente, las láminas revelaron inscripciones en latín, grabadas con fuerza deliberada en el plomo blando. Muchas de ellas estaban dobladas varias veces, perforadas con clavos y arrojadas a las aguas ricas en minerales. No habían caído allí por accidente. Habían sido colocadas con intención. Se recuperaron más de 100 de estas tablillas del sitio. Cada una medía aproximadamente de 3 a 5 pulgadas de ancho y menos de 1/10 de pulgada de grosor. El plomo era lo suficientemente blando como para marcarlo sin herramientas, pero lo suficientemente duradero como para sobrevivir casi 2000 años sumergido en agua tibia y químicamente activa. Lo que revelaron las inscripciones inquietó incluso a epigrafistas experimentados. Estas no eran oraciones, eran acusaciones. Una tablilla se lee como una acusación formal. Nombra a un hombre acusado de robar una capa de la casa de baños y pide a la diosa Sulis Minerva que le niegue el sueño, la salud y la descendencia hasta que la prenda sea devuelta. Otra enumera a múltiples sospechosos y exige que, ya sea esclavo o libre, hombre o mujer, la parte culpable sufra tormento físico. Varias tablillas incluyen descripciones detalladas de las partes del cuerpo que deben ser afligidas. Algunas están perforadas con clavos de hierro clavados en el centro, como para unir físicamente la maldición escrita al metal. La estructura lingüística es sorprendentemente consistente. Muchas siguen una fórmula legal que nombra al demandante, identifica el artículo robado, invoca la autoridad divina y especifica el castigo. La repetición sugiere estandarización. Estos no fueron arrebatos emocionales espontáneos. Seguían una plantilla reconocida. Algunas tablillas estaban dobladas tan apretadamente que los conservadores modernos requirieron microscopios y agentes químicos suavizantes para abrirlas sin romper el metal. Quien las escribió no tenía la intención de que los ojos humanos las volvieran a leer. El análisis de la composición del plomo mostró un abastecimiento local consistente con las operaciones mineras romanas en Gran Bretaña. Los isótopos traza confirmaron lotes de producción uniformes. Esto implica que las tablillas no eran objetos raros, sino parte de un suministro accesible. El acto de maldecir no era marginal, estaba integrado en la vida diaria. Tras la emoción inicial, varias tablillas fueron apartadas y nunca se tradujeron por completo. Las explicaciones oficiales citan daños por corrosión o inscripciones incompletas. Sin embargo, las notas de archivo de los primeros investigadores hacen referencia a frases consideradas demasiado explícitas para la exhibición pública. Los registros fotográficos de ciertas tablillas fueron catalogados, pero luego marcados como restringidos. El acceso a la colección completa requiere un permiso especial, y no a todos los académicos aprobados se les conceden derechos de manipulación física. Si estas tablillas de maldición eran simplemente expresiones de frustración, ¿por qué fueron escritas con tal consistencia procedimental? ¿Por qué fueron sumergidas en un manantial sagrado asociado con la curación y la justicia, en lugar de ser destruidas o descartadas? ¿Y por qué tantas siguen el tono de una apelación judicial en lugar de una súplica desesperada? Las tablillas de Bath revelan una sociedad que creía que las palabras grabadas en metal, dobladas en secreto y entregadas al agua, podían alterar la realidad. Esto no era un rumor susurrado en callejones traseros, era un acto estructurado repetido cientos de veces a lo largo de décadas. Si los ciudadanos comunes presentaban formalmente maldiciones a una deidad, como si presentaran quejas legales, ¿era esto superstición o un sistema alternativo de justicia que operaba en paralelo con la ley romana? Top 3 de Hand of Glory. Avanzamos ahora hacia uno de los objetos más macabros de la historia oculta europea. En 1823, durante los trabajos de renovación en una posada en ruinas, a lo largo de la costa de Yorkshire, cerca de Whitby,
Los albañiles que desmontaban una pared interior descubrieron una cavidad estrecha oculta tras piedra y madera. En su interior, envuelta en tela deteriorada y empaquetada con musgo seco, yacía una mano humana. Había sido cortada limpiamente por la muñeca, con la carne preservada en un estado coriáceo y oscuro. Los dedos estaban rígidos, ligeramente curvados hacia adentro, como si estuvieran congelados en medio de un gesto. Junto a ella había un fragmento de pergamino, con una escritura tenue, casi ilegible. El descubrimiento se informó discretamente, pero lo que representaba la mano era cualquier cosa menos ordinario. Con una medida de poco menos de 8 pulgadas desde la muñeca hasta la punta de los dedos, la mano mostraba signos de preservación deliberada. El análisis químico realizado décadas más tarde indicó la exposición a altas concentraciones de compuestos de sal y nitrato. El residuo microscópico reveló rastros de grasa animal y alcaloides vegetales absorbidos en el tejido. Estos no eran contaminantes aleatorios. Sugerían un proceso de curado controlado, destinado a prevenir la descomposición en lugar de acelerarla. Los huesos permanecieron intactos bajo la piel seca. Los dedos no estaban rotos. Quien la preparó entendía de anatomía. Los relatos históricos describen un objeto conocido como la mano de gloria. Según los textos de los siglos XVII y XVIII, se fabricaba a partir de la mano cortada de un criminal condenado, a menudo tomada de la horca. Se decía que los dedos servían como candeleros. Cuando se encendían, las velas supuestamente dejaban inmóvil a cualquier persona dentro de una casa objetivo. La única contramedida, según el folclore, implicaba preparaciones herbales específicas conocidas solo por ciertos practicantes. Estas descripciones fueron descartadas durante mucho tiempo como leyendas rurales. Sin embargo, el espécimen de Whitby mostraba residuos de cera distintos a lo largo de las yemas de los dedos, consistentes con quemas repetidas. El fragmento de pergamino que la acompañaba contenía instrucciones parciales escritas en inglés arcaico. Palabras como secado, medianoche y atar eran visibles bajo examen ultravioleta. Aunque incompleto, el texto se alineaba estrechamente con pasajes encontrados en grimorios menos conocidos que circulaban en el norte de Inglaterra durante el siglo XVII. No era un cuento infantil, era procedimental. La mano fue transferida a una colección regional y exhibida brevemente como una curiosidad. En pocos años, fue retirada de la exhibición pública. Las explicaciones oficiales citaron preocupaciones de preservación. Referencias posteriores al objeto lo describen vagamente como una reliquia anatómica. Las solicitudes para realizar pruebas de ADN fueron rechazadas. Las fotografías del pergamino fueron archivadas pero no republicadas. El objeto en sí fue trasladado a un almacén bajo clasificación restringida. Si esto era simplemente superstición, ¿por qué invertir tanto cuidado en la preservación? ¿Por qué usar un miembro humano en lugar de madera tallada o una imitación de cera? ¿Y por qué incluir instrucciones escritas detallando los pasos de preparación? La mano no era decorativa. Era funcional dentro de un sistema de creencias que trataba al cuerpo como un conducto de fuerza. Los antropólogos han notado que, en todas las culturas, se creía que las partes del cuerpo de los individuos ejecutados retenían un poder liminal suspendido entre la vida y la muerte. La mano de gloria ocupa ese espacio con precisión. Representa no solo el miedo a la brujería, sino el intento de convertir la muerte misma en un arma. La mano de Whitby no se exhibió abiertamente como una advertencia o amuleto. Estaba escondida dentro de una pared, envuelta cuidadosamente como si estuviera destinada a ser recuperada cuando fuera necesario. Su ocultamiento sugiere secreto. Su preparación sugiere intención. Si las comunidades estaban dispuestas a quitar la mano de un hombre muerto, curarla con precisión química y preservarla para su uso, ¿qué creían que realmente podía lograr? ¿Y cuántas manos de este tipo nunca fueron descubiertas, aún selladas tras piedra y madera, esperando en la oscuridad? Top 4 de Hidden Witch Marks. En esta sección, exploraremos cómo la protección se grababa directamente en el esqueleto de los hogares. En 2014, durante un estudio estructural de una granja del siglo XVI en Suffolk, un equipo de conservación retiró una capa de yeso de una viga de madera sobre la chimenea principal.
Debajo de la cal, tallado directamente en el roble, había un símbolo circular compuesto por arcos superpuestos, cada segmento cortado con presión constante. A medida que se retiraba más yeso de las vigas y marcos de las puertas circundantes, surgieron más tallas. En pocos días, se documentaron docenas de marcas en toda la casa. No habían sido adornos decorativos, habían sido ocultadas deliberadamente. Los símbolos eran pequeños, la mayoría de no más de 3 pulgadas de diámetro. Algunos se asemejaban a ruedas de margaritas, intrincadas rosetas formadas por círculos entrelazados. Otros aparecían como pares de formas en V, apiladas unas sobre otras, talladas repetidamente en umbrales y marcos de ventanas. Varias vigas mostraban patrones concéntricos que se cruzaban precisamente en el centro de las juntas estructurales. La colocación no era aleatoria. Casi todas las marcas estaban situadas en puntos de entrada o puntos débiles, arquitectónicos, donde las paredes se encontraban con los suelos o donde las chimeneas atravesaban el techo. La dendrocronología confirmó que las vigas databan de finales de la década de 1500, un periodo de intenso miedo a la brujería en toda Inglaterra. Sin embargo, estas tallas no fueron adiciones hechas siglos después. El análisis de las marcas de herramientas reveló una oxidación y un envejecimiento de la fibra de madera consistentes con la fase de construcción original. Las marcas se habían cortado antes de aplicar el yeso. Estaban integradas en la propia casa. Lo que distingue los hallazgos de East Anglia no es la existencia de tales marcas, sino su densidad. En una sola estructura se identificaron más de 100 tallas separadas. Cuando los investigadores ampliaron su estudio por Norfolk y Essex, se encontraron símbolos similares en graneros, iglesias e incluso casas señoriales. En varios casos, las marcas se descubrieron en las caras internas de las puertas, ocultas a la vista externa. No estaban destinadas a señalar creencias a los vecinos. Estaban destinadas a permanecer invisibles. Los historiadores inicialmente descartaron las tallas como marcas de cantero o garabatos ociosos. Sin embargo, el análisis comparativo mostró una consistencia geométrica repetitiva en varios condados. El símbolo de la doble winde, a menudo interpretado como una referencia a la Virgen de las Vírgenes, aparecía en una orientación idéntica en casas separadas por más de 50 millas. Las ruedas de margaritas compartían proporciones, lo que sugiere un diseño intencional en lugar de un boceto casual. Las imágenes infrarrojas revelaron que algunas tallas habían sido repasadas varias veces a lo largo de décadas, profundizadas como si se requiriera un refuerzo. Después de que los hallazgos ganaran atención mediática, se restringió el acceso a ciertas estructuras privadas. Los organismos de conservación citaron preocupaciones de preservación y desalentaron la eliminación de yeso adicional. La financiación académica para estudios ampliados fue limitada. Varios estudios cartográficos detallados nunca se publicaron formalmente, permaneciendo solo en resúmenes de conferencias. Las tallas fueron reformuladas gradualmente como símbolos apotropaicos, un término que tanto reconocía como disminuía su función. Si estas marcas eran meramente decorativas, ¿por qué ocultarlas bajo el yeso? ¿Por qué tallarlas en las uniones estructurales en lugar de en superficies visibles? ¿Y por qué repetir formas geométricas idénticas en todas las regiones sin sistemas de comunicación centralizados? Las tallas de East Anglia sugieren una respuesta arquitectónica generalizada a una intrusión percibida. Los símbolos no eran amuletos que se llevaban en el cuerpo. Estaban incrustados en el esqueleto de los edificios, grabados en los mismos huesos de la vida doméstica. Implican un miedo no a amenazas distantes, sino a fuerzas capaces de cruzar umbrales, descender por chimeneas y deslizarse a través de aberturas invisibles. Si comunidades enteras incorporaron geometría protectora en sus hogares durante la construcción, ¿fue paranoia alimentada por rumores o una experiencia colectiva que reforzaba la creencia? Las tallas permanecen en su lugar hoy en día, apenas visibles bajo el yeso que se desprende en áticos olvidados y graneros sin usar. Nunca fueron destinadas a la admiración. Fueron talladas en secreto, selladas en silencio y confiadas para montar guardia mucho después de que las manos que las cortaron se hubieran convertido en polvo.
Top 5 de Basel Puppet. Pasamos ahora a un hallazgo en Suiza que nos muestra la personalización de la magia ritual. En 1898, durante los trabajos de excavación cerca de las afueras de Basilea, Suiza, los trabajadores que ensanchaban un cementerio descubrieron un pozo de tumba secundario situado a varios pies de distancia de una lápida marcada. El pozo no contenía ningún ataúd. En su lugar, envuelta en lino deteriorado y empaquetada con tierra compactada, había una pequeña figura con forma humana hecha de tela gruesa. Medía aproximadamente 9 pulgadas de largo, cosida toscamente en las extremidades, con la cabeza formada por un fardo apretado de tela anudado en el cuello. A primera vista, parecía ser un juguete de niño enterrado accidentalmente. Un examen más detenido sugirió algo completamente distinto. El torso del muñeco había sido perforado repetidamente con finos alfileres metálicos, varios de los cuales permanecían incrustados a través de capas de tela y relleno. Cuando los conservadores abrieron cuidadosamente las costuras bajo condiciones de laboratorio, descubrieron mechones de cabello humano fuertemente enrollados dentro de la cavidad torácica. El análisis microscópico indicó que el cabello procedía de más de un individuo. Las fibras traza, entrelazadas con el relleno, coincidían con fragmentos de lana consistentes, con prendas de la misma época que la tumba adyacente. La tela no había sido ensamblada al azar. Había sido construida con capas deliberadas. La datación por carbono situó al muñeco a finales del siglo XVII, un periodo durante el cual Suiza experimentó acusaciones localizadas de brujería, aunque mucho menos documentadas que en las regiones vecinas. La tumba más cercana al pozo pertenecía a una mujer registrada en los archivos parroquiales como fallecida por una aflicción antinatural. No se anotó ningún cargo oficial de brujería. Sin embargo, la proximidad entre el entierro y el muñeco oculto planteó preguntas. Los alfileres no se insertaron uniformemente. Algunos se agrupaban alrededor del pecho y el abdomen, otros a lo largo de las extremidades. Varios se habían oxidado en su lugar, dejando halos de óxido incrustados en las fibras circundantes. La reconstrucción forense demostró que el muñeco había sido perforado en diferentes momentos, en lugar de en un solo evento. La tela mostraba signos de manipulación, marcas de compresión que sugerían apretones o dobleces repetidos antes del entierro final. No fue creado y descartado inmediatamente. Había sido utilizado. El folclore europeo hace referencia a objetos conocidos como puppets, fabricados para representar a individuos específicos. El concepto era simple en su descripción. Lo que se le hiciera a la figura afectaría a la persona vinculada simbólicamente a ella. El cabello, los recortes de uñas o los fragmentos de ropa servían como anclajes personales. El muñeco de Basilea contenía los 3 componentes. Este no era una efigie genérica, estaba personalizado. Tras su descubrimiento, el artefacto fue catalogado brevemente y descrito en una revista regional como un objeto textil ritual. Los informes químicos detallados fueron archivados, pero nunca circulados ampliamente. Las solicitudes para realizar una comparación de ADN con los restos de la tumba adyacente fueron denegadas, citando restricciones éticas. El muñeco fue retirado de la exhibición en pocos años y trasladado a un almacén controlado debido a la inestabilidad orgánica. Si el muñeco se hubiera colocado en la tumba como un acto de cierre, ¿por qué enterrarlo por separado en lugar de junto al difunto? ¿Por qué perforarlo varias veces durante un periodo prolongado antes de sellarlo bajo tierra? ¿Y por qué incorporar material biológico con tanto cuidado si el simbolismo por sí solo era suficiente? El puppet de Basilea no era un amuleto que se llevara abiertamente. Estaba oculto bajo tierra, separado de la vista pública. Sugiere una intención sostenida en lugar de una ira momentánea. Alguien regresó a él repetidamente. Alguien creía que la presión aplicada a la tela podía llegar más allá de la tela y el hilo. Si tales objetos se descartaban como superstición, ¿por qué muestran una consistencia procedimental a través de regiones y siglos? ¿Y cuántas figuras similares permanecen sin descubrir, cosidas en secreto, guardando aún los restos de cabello e intención dentro de sus costuras? Top 6 de Prague Ritual Mirror. En el corazón de la vieja Europa, un objeto reflectante nos revela una faceta distinta de lo oculto.
En 1931, durante los trabajos de demolición de una casa del siglo XVII en el distrito de Malá Strana de Praga, los equipos de construcción que desmontaban una partición interior descubrieron una estrecha caja de madera incrustada entre dos columnas de ladrillo. La caja había sido sellada con clavos de hierro y recubierta de brea endurecida. En su interior, envuelto en lino amarillento, yacía un pequeño espejo circular de no más de 4 pulgadas de diámetro. Su superficie de vidrio estaba oscurecida, casi opaca, reflejando solo sombras distorsionadas. Tallada en el soporte de madera detrás del vidrio, había una serie de símbolos geométricos estrechamente dispuestos, cortados con aguda precisión. A primera vista, el objeto se asemejaba a un espejo personal decorativo, típico del período del Renacimiento tardío. Sin embargo, el examen de laboratorio reveló irregularidades. La capa reflectante no era de plata, como se esperaba para la época, sino una amalgama delgada que contenía mercurio y trazas de antimonio. El análisis espectrográfico indicó que el soporte metálico había sido recalentado al menos 2 veces después de su fabricación inicial. Las grietas microscópicas en el vidrio sugerían la exposición a temperaturas elevadas que se acercaban a los 500 F, pero la superficie permanecía intacta. Las tallas en el reverso formaban patrones triangulares, entrelazados cruzados por líneas circulares. Cuando se fotografió bajo luz ultravioleta, aparecieron marcas adicionales tenues entre las ranuras, casi invisibles a simple vista. Los lingüistas compararon los símbolos con fragmentos encontrados en grimorios centroeuropeos que circulaban durante el siglo XVII, particularmente aquellos que hacían referencia a prácticas de escrutinio. En tales tradiciones, los espejos no se usaban para el reflejo, sino para la invocación. La superficie estaba destinada a convertirse en un portal de percepción, un umbral entre el observador y la presencia invisible. Las declaraciones de los testigos del equipo de demolición señalaron que cuando el espejo se expuso por primera vez a la luz del día después de siglos en la oscuridad, su superficie emitió brevemente un brillo pálido antes de opacarse de nuevo. Aunque este efecto se atribuyó más tarde al polvo y la oxidación, el momento quedó registrado en el registro del sitio. La propia caja de madera mostraba marcas de quemaduras a lo largo de sus bordes interiores, lo que sugiere que el espejo había sido sellado después de la exposición a la llama. El objeto fue transferido al Museo Nacional para su evaluación. Las entradas iniciales del catálogo lo describieron como un fragmento de espejo ritual. En 2 años, la descripción se acortó a artefacto doméstico. El acceso a los detalles de la talla fue restringido y las imágenes de alta resolución se retiraron de los archivos públicos. Un documento de investigación propuesto que examinaba la composición metálica nunca se publicó formalmente. El espejo fue colocado en un almacén controlado, citando preocupaciones sobre el contenido de mercurio. Si esto era simplemente una superstición ligada al vidrio, ¿por qué ocultarlo dentro de una caja sellada y sepultarlo dentro de la mampostería? ¿Por qué ensayar procedimientos de calentamiento en su metal de soporte? ¿Por qué tallar símbolos intrincados invisibles bajo luz normal? El espejo no se llevaba como joya, ni se exhibía como arte. Fue escondido deliberadamente dentro de una pared, inaccesible sin destrucción. A diferencia de los amuletos destinados a repeler, los espejos en la tradición oculta estaban destinados a atraer. Eran superficies destinadas a capturar o canalizar. La reliquia de Praga sugiere una creencia no solo en la protección o la maldición, sino en la comunicación. Su ocultamiento implica miedo a lo que podría revelar o retener. Si tales espejos se usaron repetidamente en contextos rituales, se veían como objetos pasivos o como dispositivos capaces de almacenar algo intangible. Y si se sellaron tras ladrillo y brea, ¿fue para proteger a los habitantes del robo o de lo que el espejo podría seguir reflejando? Top Theater de Pendle Bone Charms. Regresamos a los campos de Inglaterra para encontrar evidencia física de uno de los episodios más oscuros de su historia. En 2011, durante un estudio arqueológico controlado cerca de las afueras de Pendle Hill en Lancashire, Inglaterra, los investigadores que investigaban perturbaciones en el suelo descubrieron un pozo poco profundo
que contenía una disposición estrechamente agrupada de huesos de animales. La ubicación estaba a menos de 1 milla del sitio, asociado con los infames juicios de brujas de Pendle de 1612. A primera vista, el hallazgo parecía ser los restos de ganado descartados hace mucho tiempo. Sin embargo, a medida que cada fragmento era levantado y catalogado, comenzaron a surgir patrones. Los huesos eran principalmente de ovejas y ganado pequeño, cortados limpiamente en las articulaciones. Varios mostraban incisiones deliberadas a lo largo de sus ejes. Estas no eran marcas de carnicería. Los cortes eran superficiales, repetitivos y dispuestos en secuencias paralelas que se asemejaban a trazos geométricos. Bajo aumento, se detectó un residuo de pigmento tenue dentro de algunas de las ranuras, lo que sugiere que alguna vez habían sido rellenadas o oscurecidas intencionalmente. Varios huesos estaban perforados con agujeros estrechos, perforados cerca de sus extremos, lo que permitía la suspensión mediante cordón o hilo. La datación por carbono situó el conjunto a principios del siglo XVII, alineándose precisamente con el periodo durante el cual 12 individuos de la región de Pendle fueron acusados de brujería y 10 fueron ejecutados. Las transcripciones judiciales de los juicios hacen referencia a amuletos fabricados con huesos utilizados supuestamente para curar enfermedades o causar daño. Hasta la excavación de 2011 no había surgido ninguna evidencia física que corroborara tal testimonio. El alijo proporcionó el primer vínculo tangible entre la acusación documentada y la práctica material. La disposición de los huesos en el pozo no era caótica. Habían sido colocados en capas en direcciones alternas, formando una estructura de celosía compacta de aproximadamente 18 pulgadas de ancho y 12 pulgadas de profundidad. El análisis del suelo indicó que se había mezclado ceniza y carbón en el relleno, posiblemente restos de materia orgánica quemada. Las pruebas químicas traza detectaron alcaloides vegetales consistentes con hierbas medicinales comunes del periodo. Esto sugiere que los huesos pueden haber sido utilizados en conjunto con otros materiales antes del entierro. Los investigadores reconstruyeron varias de las piezas perforadas y descubrieron que, cuando se ensartaban, formaban cadenas articuladas. El espacio entre los agujeros perforados era notablemente consistente, con un promedio de poco menos de 1 pulgada de distancia. Tal uniformidad implica una preparación medida en lugar de improvisación. La repetición de los patrones de incisión en múltiples huesos sugiere la adhesión a un sistema simbólico estandarizado. La respuesta académica inicial al descubrimiento fue cautelosa. Los informes describieron el alijo como un depósito ritual, evitando la asociación directa con las prácticas de brujería a pesar del solapamiento cronológico. La financiación para la excavación ampliada en el área circundante fue limitada. Las imágenes detalladas de los rastros de pigmento nunca se publicaron por completo, y varios de los huesos fueron enterrados de nuevo después de la documentación, citando protocolos de preservación. Si el alijo no estaba relacionado con los juicios de brujas, su momento y proximidad son coincidencias sorprendentes. Si estaba conectado, entonces las confesiones registradas en 1612 pueden no haber sido del todo fabricadas bajo presión. La existencia de amuletos de hueso perforados y tallados sugiere una tradición activa de ritual material incrustada dentro de las comunidades rurales. Estos huesos no se exhibían en espacios públicos. Estaban ocultos bajo el suelo, dispuestos cuidadosamente y cubiertos con ceniza. Quien los ensambló buscaba el secreto. El pozo era lo suficientemente poco profundo como para acceder de nuevo, pero lo suficientemente profundo como para escapar de un descubrimiento casual. Si los amuletos tallados en hueso eran parte de la práctica rural cotidiana, ¿qué separaba al sanador de la bruja acusada? ¿Y cuántos alijos similares permanecen inalterados en los campos que rodean Pendle Hill? Testigos silenciosos de un sistema de creencias que la historia registra solo a través de la acusación. Top 8 de Salem Iron Barrier. Cruzamos el Atlántico hacia el epicentro del miedo colonial en América. En 1992, durante las reparaciones estructurales de una casa de madera del siglo XVII en Salem, Massachusetts,
Los contratistas que retiraban los paneles de las paredes interiores descubrieron un grupo inusual de objetos de hierro incrustados entre los montantes. La casa había sido construida en 1684, solo 8 años antes de que comenzaran los juicios de brujas de Salem. El descubrimiento no fue parte de una excavación planificada. Fue un accidente, pero el patrón dentro de la pared sugería una colocación deliberada. Las piezas de hierro no eran herramientas olvidadas por los constructores. Incluían clavos forjados a mano doblados en ángulos agudos, fragmentos de herraduras rotos en mitades y delgadas varillas de hierro retorcidas en formas de sacacorchos. Cada objeto había sido colocado horizontalmente a lo largo de la cavidad de la pared interior, a la altura del pecho aproximadamente. Las piezas estaban dispuestas en una secuencia repetitiva que alternaba clavo doblado, varilla retorcida, fragmento de herradura, y luego se repetía de nuevo. El espacio entre cada artículo promediaba aproximadamente 7 pulgadas. El análisis metalúrgico confirmó que el hierro databa del periodo de construcción original de la casa. Los patrones de corrosión indicaron que los objetos habían sido colocados dentro de la pared antes de que se aseguraran los tablones finales. No fueron adiciones posteriores. El doblado de los clavos mostraba fracturas por tensión consistentes con la forja en frío a mano. No se doblaron por presión natural. Fueron moldeados intencionalmente. El folclore de la Nueva Inglaterra colonial hace referencia al hierro como un material protector que se creía que repelía las fuerzas dañinas. Las cerraduras se clavaban sobre las puertas para ahuyentar la brujería. Los clavos doblados a veces se enterraban bajo los umbrales. Pero el conjunto de Salem era diferente. Estaba oculto dentro de la estructura, no exhibido sobre ella. Estaba escondido detrás de la madera, invisible para los residentes y visitantes por igual. Los investigadores mapearon hallazgos similares en al menos otras 6 casas coloniales dentro de un radio de 30 millas. Cada una mostraba variaciones del mismo patrón de colocación interna de hierro. En un caso, se incrustaron varillas de hierro cerca de los marcos de las ventanas. En otro, se empaquetaron clavos doblados apretadamente alrededor de la base de una columna de chimenea. La repetición sugiere un conocimiento compartido. Estos no fueron actos aleatorios de paranoia, fueron elecciones de diseño consistentes. Cuando el descubrimiento de Salem se informó brevemente en un boletín histórico local, se enmarcó como arquitectura de magia popular. Las solicitudes posteriores para examinar otras estructuras coloniales se encontraron con la resistencia de los propietarios preocupados por la perturbación estructural. La financiación para estudios regionales más amplios fue mínima. La teoría de que el hierro se incrustaba sistemáticamente como defensa contra la brujería recibió poca expansión académica. El hierro ha estado asociado simbólicamente durante mucho tiempo con la conexión a tierra y la protección. En la tradición europea, se creía que interrumpía la influencia malévola. Lo que distingue al conjunto de Salem es el ocultamiento deliberado dentro de las paredes. Si el propósito fuera la exhibición simbólica, se habría esperado visibilidad. En cambio, el hierro se ocultó en las juntas estructurales, particularmente cerca de los puntos de entrada y las fuentes de calor. La casa en sí no tenía ninguna conexión documentada directa con brujas acusadas, pero se encontraba dentro de una comunidad atenazada por el miedo al daño invisible. El hierro incrustado sugiere que el miedo precedió a las acusaciones formales. Los residentes estaban reforzando sus hogares años antes de que la histeria alcanzara su punto máximo. Si se creía que el hierro doblado interrumpía las fuerzas invisibles, ¿por qué incrustarlo en secuencias repetitivas en lugar de dispersarlo libremente? ¿Por qué colocarlo dentro de las paredes en lugar de sobre las puertas? ¿Y por qué el patrón se repite en múltiples casas construidas de forma independiente? El hierro de Salem no era decorativo, era estructural. Sugiere que la arquitectura misma se convirtió en una estrategia defensiva, no contra el fuego o el clima, sino contra la intrusión que se creía que pasaba a través de las paredes y el aire. Si comunidades enteras fortificaron silenciosamente sus hogares con barreras metálicas ocultas, ¿estaban respondiendo a rumores o a experiencias que sentían que requerían una contramedida física? Top 9 de Greek Binding Dolls. Viajamos ahora mucho más atrás en el tiempo, a las raíces de la civilización clásica.
En 2006, durante los trabajos de excavación en el distrito de Kerameikos de Atenas, los arqueólogos descubrieron un pozo de entierro masivo que data del siglo IV a.C. Entre los restos óseos se encontraban 5 pequeñas figuritas de plomo colocadas cerca de los pies de los difuntos. Cada figurita medía entre 2 y 4 pulgadas de altura, moldeada toscamente en forma humana. A primera vista, parecían ser ofrendas votivas, pero una inspección más cercana reveló algo más deliberado. Cada figura tenía los brazos echados hacia atrás con fuerza. Las piernas estaban fusionadas como si estuvieran atadas. Finos clavos de hierro perforaban los torsos, algunos clavados a través de la cabeza o el abdomen. Varias de las figuritas llevaban nombres inscritos grabados en la superficie de plomo, aunque la corrosión había oscurecido partes de las letras. Bajo aumento, las inscripciones revelaron nombres personales comunes de la época, no referencias mitológicas. El plomo no fue elegido al azar. En el pensamiento griego antiguo, se asociaba con el inframundo debido a su color apagado y su pesadez. Los hechizos de atadura, conocidos como katadesmoi, a menudo se escribían en delgadas láminas de plomo y se enterraban en tumbas o pozos. Las figuritas encontradas en Atenas eran diferentes. No eran tablillas planas. Eran cuerpos moldeados, físicamente restringidos y perforados. El análisis químico mostró que el plomo procedía de la mina de Laurion, al sur de Atenas, lo que indica una producción local. Los clavos eran de hierro forjado, consistentes con otros artefactos de la misma capa estratigráfica. La deposición del suelo sugirió que las figuritas habían sido colocadas en el pozo al mismo tiempo que los entierros, no añadidas siglos después. La asociación entre los muertos y las figuras atadas parece intencional. Los textos antiguos describen rituales de atadura destinados a restringir a los rivales en los tribunales, la competición atlética o la búsqueda romántica. El escritor del hechizo invocaría a deidades ctónicas y llamaría a los espíritus de los muertos inquietos para hacer cumplir la atadura. Las figuritas de Kerameikos parecen encarnar ese proceso físicamente. Su postura retorcida y sus extremidades perforadas replican el acto de restricción. Tras su descubrimiento, las figuritas fueron catalogadas y exhibidas brevemente en un museo regional. Las inscripciones fueron traducidas parcialmente, pero no publicadas en su totalidad. Varios nombres fueron redactados en los resúmenes académicos, descritos solo como individuos privados. Los investigadores sugirieron que los objetos representaban la expresión de un conflicto personal en lugar de una intención sobrenatural. Sin embargo, la violencia física ejercida sobre las figuritas complica esa interpretación. Si estos fueran actos simbólicos de frustración, ¿por qué clavar clavos a través de las cabezas y los torsos? ¿Por qué depositarlos junto a cuerpos recién enterrados en lugar de descartarlos en otro lugar? ¿Y por qué repetir posturas de atadura similares en múltiples hallazgos en diferentes regiones de Grecia? Las figuritas son pequeñas, fáciles de pasar por alto en una vitrina. Sin embargo, su postura comunica una restricción inequívoca. Representan la creencia de que controlar una efigie podía controlar a una persona, que doblar metal blando podía doblar una voluntad viva. A diferencia de los amuletos destinados a proteger, estos objetos fueron diseñados para inmovilizar. No estaban ocultos en los hogares para la defensa. Fueron colocados en tumbas para reclutar a los muertos como cómplices. Si los individuos en la Atenas clásica recurrían a tales medidas en las disputas, ¿qué tan profundamente arraigada estaba la creencia de que las fuerzas invisibles podían ser dirigidas? ¿Y si los rituales de atadura eran lo suficientemente comunes como para dejar rastros físicos a través de los siglos? ¿Qué revela eso sobre los sistemas invisibles que operaban bajo la ley pública y la filosofía? Top 10. The Catacomb Ritual Chamber. Para finalizar, descendemos a las profundidades de una de las ciudades más famosas del mundo. En 2004, durante una inspección restringida de un corredor sellado dentro de las catacumbas de París, los trabajadores municipales documentaron una cámara no autorizada tallada en una pared lateral de los túneles de piedra caliza. Las catacumbas, que se extienden por más de 200 millas bajo la ciudad, contienen los restos de más de 6 millones de individuos trasladados desde cementerios superpoblados en el siglo XVIII.
La cámara no autorizada, sin embargo, no formaba parte de la disposición oficial del osario. Había sido excavada deliberadamente detrás de una pared falsa de fémures apilados. Dentro de la cámara, los investigadores encontraron una colección compacta de objetos dispuestos sobre una losa de piedra plana. La disposición era simétrica. En el centro yacía una pequeña hoja de hierro de aproximadamente 6 pulgadas de largo, con el borde desafilado pero intacto. Rodeándola había fragmentos de hueso humano tallados con líneas secantes, superficiales. Varias piezas mostraban un residuo oscuro consistente con el hollín de las velas. La cera derretida se acumulaba debajo de ellas en capas endurecidas, lo que sugiere un uso repetido en lugar de un solo evento. Un examen más detenido reveló un pequeño cuenco de cerámica que contenía ceniza compactada, mezclada con material granular identificado más tarde como hueso pulverizado. Las pruebas químicas traza detectaron residuos orgánicos, que incluían ácidos grasos consistentes con tejido descompuesto. La ceniza no procedía de los restos de cremación estándar catalogados en las catacumbas. Parecía haber sido procesada por separado. La geometría de la disposición era precisa. Los fragmentos de hueso tallados formaban un círculo suelto alrededor de la hoja central. Las gotas de cera se alineaban con tenues marcas de tiza, aún visibles en el suelo de piedra caliza. Cuando se midió, el diámetro del círculo era de poco menos de 24 pulgadas. El espacio entre cada objeto era casi idéntico. Esto no fue vandalismo casual, fue una colocación estructurada. Los registros municipales indican que la cámara había sido sellada antes de las renovaciones de finales del siglo XIX. La acumulación de polvo y los depósitos minerales en los objetos sugieren que la disposición había permanecido inalterada durante décadas, posiblemente más tiempo. El corredor que contenía la cámara no era accesible al público en general y requería el conocimiento de caminos menos utilizados dentro de los túneles. Los informes internos iniciales describen el hallazgo como una puesta en escena ritualista. Las fotografías circularon brevemente entre los funcionarios de la ciudad antes de ser archivadas. Las declaraciones públicas redujeron la cámara a evidencia de actividad de exploración urbana moderna. Sin embargo, el análisis de las marcas de herramientas en las tallas de hueso mostró una oxidación consistente con al menos una exposición de principios del siglo XX, no incisiones recientes. El patrón de corrosión de la hoja de hierro sugería una colocación prolongada en lugar de una deposición reciente. Si la disposición fuera puramente teatral, ¿por qué elegir un corredor sellado inaccesible sin un esfuerzo deliberado? ¿Por qué tallar hueso humano en lugar de usar material sustituto? ¿Y por qué mantener un espaciado simétrico y capas de cera repetidas indicativas de visitas de regreso continuas? Las catacumbas ya son un espacio definido por la proximidad a los muertos. Construir una cámara oculta adicional dentro de ellas sugiere una estratificación intencional del secreto. Los objetos en su interior no se exhibieron públicamente. Estaban ocultos detrás de restos óseos cuidadosamente dispuestos, efectivamente enterrados dentro de un sitio de entierro. A diferencia de los artefactos anteriores vinculados a hogares individuales o comunidades rurales, la Cámara de París representa el anonimato colectivo. No hay nombres inscritos ni identificadores personales. Solo geometría, repetición y proximidad a restos humanos. Se trata menos de apuntar a un individuo específico y más de invocar el entorno mismo. Si tales kits se ensamblaron en cámaras subterráneas entre millones de huesos, ¿qué se buscaba en esa oscuridad? ¿Protección, poder, comunicación o algo completamente distinto? A través de regiones y siglos, estos artefactos revelan un patrón: botellas selladas con fluidos corporales, tablillas grabadas en metal, manos curadas en sal, muñecos perforados y enterrados, huesos tallados y dispuestos, espejos ocultos en las paredes, hierro incrustado en la arquitectura, figuritas atadas en tumbas, herramientas dispuestas entre los muertos. Si estos objetos fueran solo superstición, ¿por qué demuestran consistencia procedimental, ocultamiento y precisión material a través de culturas separadas por el tiempo y la geografía? ¿Estamos ante reliquias dispersas del miedo o fragmentos de un sistema estructurado de práctica que alguna vez operó silenciosamente bajo la superficie de la vida ordinaria?
A lo largo de los siglos y los continentes, los artefactos examinados en esta investigación comparten algo más que una similitud temática. Revelan repetición, revelan estructura, revelan intención. Desde botellas de vidrio selladas escondidas en las paredes de los hogares, hasta tablillas de plomo dobladas y sumergidas en manantiales sagrados. Desde manos humanas, preservadas ocultas tras la madera, hasta hierro incrustado profundamente en la arquitectura colonial. Estos objetos no se exhibían como símbolos de creencia, se ocultaban como instrumentos de acción. Cada artefacto fue construido con una lógica material. Se utilizaron componentes biológicos para crear un vínculo personal. Los metales se seleccionaron por su durabilidad y peso simbólico. La geometría se repitió con una consistencia medible. La colocación fue deliberada, a menudo en umbrales, sitios de entierro o cámaras cerradas asociadas con la liminalidad. Ninguno de estos objetos eran decoraciones casuales. Estaban posicionados donde se creía que pasaba la influencia invisible. El descarte de tales artículos como superstición pasa por alto su uniformidad procedimental. En Inglaterra, Grecia, Suiza, Francia y más allá, diferentes comunidades desarrollaron herramientas que seguían reglas internas comparables. Atar, perforar, sellar, incrustar, encerrar. Estos no son verbos aleatorios, describen una manipulación física diseñada para producir un efecto. Igualmente notable es el ocultamiento. Muchos de estos artefactos estaban escondidos dentro de las paredes, bajo el suelo, dentro de corredores sellados o sumergidos en el agua. No estaban destinados a la admiración, estaban destinados a operar silenciosamente. Su secreto sugiere o bien el miedo a la condena social, o el miedo a las fuerzas a las que se dirigían. Las instituciones modernas a menudo los categorizan como folclore, ritual doméstico o expresión simbólica. Sin embargo, la evidencia física cuenta una historia más disciplinada. Los patrones estandarizados, los materiales repetidos y los paralelos transregionales indican una transmisión de conocimiento. Esa transmisión puede no haber sido centralizada, pero fue persistente. Si estos objetos fueran solo expresiones de ansiedad, ¿por qué se construyeron con tal precisión? ¿Por qué volver a ellos repetidamente a lo largo del tiempo? ¿Y por qué el registro arqueológico continúa revelándolos incrustados en estructuras y tumbas mucho después de que los sistemas de creencias cambiaran oficialmente? Los artefactos permanecen. Sus creadores se han ido. Las prácticas que los moldearon son fragmentarias en el mejor de los casos, pero el patrón perdura en madera, metal, hueso y vidrio. ¿Eran estas reliquias productos de la imaginación alimentada por el miedo, o restos de un sistema disciplinado que alguna vez pretendió influir en la realidad a través del diseño material? Si tantas culturas construyeron independientemente herramientas para atar, proteger e invocar, tal vez la pregunta más profunda no sea si el sistema existió. Tal vez sea qué los convenció de que era necesario. Si esta exploración de los objetos ocultos ha cambiado tu forma de ver los rincones oscuros de la historia, suscríbete y dale a me gusta a nuestro canal. Estamos desenterrando los secretos que el tiempo intentó sepultar. Protege el conocimiento del pasado para entender el futuro. El próximo tesoro prohibido será revelado muy pronto.